Hola a todos. Hoy estamos explorando el ingenio del transporte humano temprano. Desde los masivos motores de asedio griegos hasta los complejos submarinos antiguos, estos son algunos de los medios de transporte más sorprendentes jamás diseñados. Empecemos con el número 6, el trireme griego. El trireme griego antiguo era una embarcación notable que se destacó por su combinación de gracia, velocidad y maniobrabilidad, lo que la convirtió en el buque de guerra más poderoso de su época. A pesar de las detalladas representaciones artísticas encontradas en pinturas, relieves y monedas, muchos aún debaten los mecanismos exactos del trireme, especialmente sus métodos de propulsión. Ahora, el término trireme provoca algunas controversias. Existen varias interpretaciones sobre si se refería a 3 hombres por remo, 3 remos por grupo o 3 filas de remos. Los esfuerzos de reconstrucción, liderados por expertos como John Morrison y John Coates, arrojaron luz sobre el diseño del trireme. Morrison, un erudito experimentado en la historia naval antigua, colaboró con Coates, un arquitecto naval, para construir una réplica a tamaño real llamada Olympius en la década de 1980. El proyecto, financiado por banqueros británicos y la Marina griega, tenía como objetivo resolver las controversias en torno a la configuración del trireme. Olympius, el modelo reconstruido, demostró la viabilidad del sistema de 3 filas. Aunque los datos arqueológicos posteriores pueden requerir modificaciones, el concepto fundamental demostró ser efectivo durante las pruebas en el mar. Las excavaciones en Pireo proporcionaron información adicional sobre las dimensiones de estos antiguos triremes. Los triremes atenienses presentaban diferentes niveles de remeros, cada uno con roles y nombres especializados. Los tranitas, en el nivel superior, usaban remos más largos y a veces recibían una paga extra por sus esfuerzos. Los triremes también podían aprovechar la fuerza del viento mediante velas estratégicamente colocadas en los mástiles principales y auxiliares, lo que ayudaba en la navegación, especialmente al maniobrar contra el viento. Número 4. Torres de asedio asirias. Las torres de asedio, utilizadas desde el siglo XI a.C. por imperios antiguos como los asirios y los babilonios, representaron un avance notable en la tecnología militar antigua. Inicialmente documentadas durante el reinado de Asurnasirpal II en el imperio neoasirio, las torres de asedio rápidamente ganaron popularidad en todo el Mediterráneo, representando una fortaleza móvil capaz de alterar la dinámica de la guerra de asedio. Hacia el siglo VIII a.C., durante el asedio de Menfis, el reino de Cus utilizó torres de asedio para alojar arqueros y honderos, lo que demuestra su adopción generalizada. Particularmente notable es la torre de Heliópolis, utilizada durante el asedio de Rodas en 305 a.C., la cual fue la torre de asedio más grande de la antigüedad, alcanzando hasta 130 pies de altura y más de 65 pies de ancho. Tripulada por unos 200 soldados y equipada con catapultas y balistas, estas inmensas máquinas requerían mecanismos sofisticados, como sistemas de engranajes y piñones para el movimiento. La estructura rectangular de las torres de asedio asirias, construida principalmente de madera y posiblemente alcanzando alturas de hasta 80 pies, contaba con varios niveles llenos de soldados listos para romper fortificaciones. Las troneras permitían a los arqueros suprimir a los defensores mientras avanzaban hacia las murallas enemigas, protegidas por techos de piel de animal y escudos contra proyectiles y fuego. El impacto estratégico de estas torres fue profundo, alterando fundamentalmente las tácticas de asedio al combinar ataques a nivel del suelo con capacidades aéreas y desafiando las ventajas tradicionales de altura y barreras de los defensores. La torre de asedio asiria simbolizaba la tecnología de armas antigua, combinando poder y costo en su construcción. A pesar de sus desafíos logísticos, incluida la desmontaje y montaje en los sitios de asedio, la torre de asedio brindó una ventaja decisiva a las fuerzas atacantes. Número 3.
currach o coracle. El currach es un tipo antiguo de barco irlandés conocido por su construcción única utilizando pieles de animales estiradas sobre un marco de madera. A diferencia de los barcos tradicionales de su época, el currach utilizaba pieles de animales como material principal para su casco y recubrimiento. Se destacaba como una embarcación versátil, capaz de navegar tanto en el mar como en aguas interiores. Históricamente, su diseño tiene raíces que se remontan a tiempos antiguos, posiblemente influenciado por colonos neolíticos que llegaron a Irlanda usando embarcaciones similares cubiertas de pieles. La construcción ha evolucionado a lo largo de los siglos, combinando elementos de cestería cubierta de pieles y técnicas de construcción naval de madera. El uso de varas de avellano, ramitas robustas y aislamiento de óxido contribuyó a la ligereza pero solidez del marco del currach, haciéndolo ideal para maniobrar en aguas poco profundas. El currach representa una tradición distinta de construcción naval irlandesa, en contraste con los barcos de madera que se encuentran comúnmente en otras regiones. Su importancia histórica se subraya con relatos como el legendario viaje de San Brendan y las descripciones medievales de escritores como Gerald de Gales, que destacan el uso extendido de los currachs en las comunidades costeras de Irlanda. A pesar de sus raíces antiguas, el currach todavía se usa hoy en día, aunque ahora estas viejas embarcaciones irlandesas se fabrican con lona en lugar de pieles y se utilizan como botes de carrera. Número 2. La Marquise. La Marquise, fabricado en 1884 por de Dion Boughton y Trepar Docks, es un notable vestigio del inicio de la era del automóvil. Se distingue no solo por su estructura innovadora de cuadriciclo, sino también por sus características innovadoras que desafiaban las convenciones. A diferencia de los diseños de 3 ruedas predominantes a finales de 1800, la Marquise presentaba una disposición estable de 4 ruedas, ofreciendo un mejor equilibrio y maniobrabilidad, una rareza en la ingeniería automotriz temprana. Otra característica destacada era su techo de tela, una desviación de los diseños descapotables de los primeros automóviles. En una era en la que los automóviles se parecían a bicicletas o triciclos sin techo, la inclusión de una cubierta protectora fue una innovación notable. Este techo no solo protegía a los pasajeros de los elementos, sino que también proporcionaba un espacio de cabina más cómodo y cerrado para hasta 4 ocupantes, un aspecto de diseño muy adelantado a su tiempo. A pesar de su antigüedad, la Marquise no era solo un artefacto estático, sino un vehículo funcional capaz de alcanzar velocidades de hasta 38 millas por hora, un logro significativo considerando las limitaciones tecnológicas de su época. Su motor de vapor requería una preparación meticulosa, con un largo proceso de calentamiento de 30 minutos antes de poder operar. Los viajes históricos de la Marquise, incluida su participación en competiciones de carreras y los premios posteriores en subastas, subrayan su legado duradero. Vendida por precios récord en el siglo XXI, simboliza la convergencia de la industria automotriz, la innovación tecnológica y la artesanía duradera. A pesar de parecer un pequeño motor de vapor, la participación de la Marquise en eventos de carreras, como la carrera de autos veteranos de Londres a Brighton, e incluso su capacidad para navegar por las carreteras modernas, mostró su atractivo intemporal y su diseño funcional. Número 1. Carros con guadañas. El carro con guadañas, un vehículo de guerra antiguo adornado con mortales cuchillas en forma de guadaña, representa una innovación audaz y quizás incluso extraña en el campo de batalla. Con cuchillas de hasta 3 pies de longitud a cada lado de los carros, el carro con guadañas tenía como objetivo atravesar las filas enemigas, creando caos y destrucción a su paso. Originalmente atribuido al ingenio persa durante las guerras greco-persas, esta arma fue concebida como una respuesta estratégica a los desafíos que representaban las formaciones de infantería pesada griegas, conocidas como hoplitas. Su propósito era claro:
abrirse paso a través de las filas enemigas, eliminando a los combatientes o creando oportunidades para la explotación. Sin embargo, a pesar de su apariencia temible y su función prevista, el carro con guadañas tenía deficiencias notables. Manejar un arma de este tipo requería un enfoque disciplinado y coordinado. La infantería experimentada podía evadir eficazmente su embestida dispersándose y reformándose rápidamente detrás de él, minimizando las bajas y reduciendo la efectividad del carro. Históricamente, el carro con guadañas tuvo cierto éxito en los ejércitos persas y helenísticos, pero gradualmente cayó en desuso. Su última aparición registrada fue en la batalla de Zama en el 202 a.C., donde fue derrotado por las estrategias romanas. En la historia romana, surgieron variantes experimentales de los carros con guadañas, con lanzas al estilo de cactus montadas en caballos ágiles. Estas adaptaciones buscaban mejorar la maniobrabilidad y las tácticas de sorpresa, destacando los intentos continuos de perfeccionar y adaptar el concepto del carro. Hoy hablaremos sobre las máquinas antiguas más avanzadas. Comencemos con el carro señalador hacia el sur de Luoyang. Cuando viajas grandes distancias, es fundamental saber en qué dirección te diriges. Pero antes de la invención de la brújula, no había muchos métodos confiables para hacerlo. Sin embargo, en la antigua China, se atribuye a un erudito y funcionario de la dinastía Han occidental la creación de un dispositivo conocido como el carro señalador hacia el sur, que es un ejemplo sorprendente de ingenio mecánico temprano y, a veces, se le llama una de las primeras formas de brújula de navegación. Se dice que el carro fue inventado para que la figura montada en él, normalmente una estatua de madera, siempre apuntara hacia el sur, independientemente de cómo se girara o moviera el carro. Las primeras referencias a este tipo de dispositivos datan del siglo III antes de nuestra era, pero fue la contribución de Luoyang en el siglo I antes de nuestra era la que hizo que los mecanismos fueran más confiables. El principio de funcionamiento es relativamente simple, pero extraordinariamente avanzado para su tiempo. Las ruedas del carro estaban conectadas a un conjunto de engranajes diferenciales. A medida que el carro giraba, los engranajes ajustaban la posición del indicador, compensando la rotación del vehículo, lo que permitía que continuara señalando en una dirección constante. Este sistema permitía a los viajeros antiguos mantener un sentido de orientación incluso en vastos y desolados paisajes, como estepas o desiertos. Es interesante que el sistema diferencial utilizado en el carro señalador hacia el sur sea considerado uno de los primeros ejemplos de tal mecanismo en la historia. El diferencial ahora es un componente fundamental en la tecnología moderna, especialmente en la industria automotriz. El uso de conceptos mecánicos tan avanzados en la antigüedad muestra cuán sofisticado era el conocimiento chino de la ingeniería. Relojes de agua griegos. Los relojes de agua griegos, también conocidos como clepsidras, eran dispositivos antiguos para medir el tiempo utilizando un flujo constante de agua. La clepsidra es uno de los tipos de relojes más antiguos, cuyo origen se remonta al antiguo Egipto y Babilonia, pero fueron los griegos quienes perfeccionaron y popularizaron su uso. En su forma más simple, una clepsidra consistía en un recipiente lleno de agua con un pequeño agujero en el fondo. A medida que el agua se vaciaba lentamente, el nivel dentro del recipiente disminuía, y este cambio en el nivel de agua se podía calibrar para medir el tiempo. Las primeras versiones de estos relojes eran bastante simples y se utilizaban principalmente para medir periodos cortos, como la duración de los discursos o el tiempo asignado para los juicios en los tribunales de Atenas. De hecho, la clepsidra desempeñaba un papel importante en el sistema judicial de la antigua Grecia, asegurando que todos los participantes tuvieran el mismo tiempo para presentar sus argumentos. Los griegos también adaptaron sus relojes de agua para diversos propósitos, incluidos los observatorios astronómicos. Por ejemplo,
el famoso ingeniero y matemático griego Ctesibio, que vivió en Alejandría en el siglo III antes de nuestra era, creó una clepsidra altamente desarrollada. Su diseño incluía un sistema que compensaba los cambios en la presión del agua, asegurando un flujo más constante, y agregó una pantalla compleja que mostraba el tiempo en un dial con un indicador. Los relojes de agua de Ctesibio eran tan precisos que podían usarse para medir eventos astronómicos, lo que fue una mejora significativa en comparación con las versiones anteriores. La balista es una antigua arma poderosa desarrollada por los griegos y luego perfeccionada por los romanos. Jugó un papel clave en las guerras de asedio. La balista, que se asemeja a una enorme ballesta, utilizaba mecanismos basados en la energía de torsión para lanzar grandes proyectiles, como piedras, dardos o pernos pesados, a largas distancias y con gran precisión. Su origen se remonta a los griegos, en particular a los ingenieros de Siracusa en el siglo IV antes de nuestra era, durante el reinado de Dionisio I. Estas primeras versiones griegas eran conocidas como catafalcos y se usaban principalmente para lanzar proyectiles más pequeños, como flechas o piedras. La balista griega utilizaba tendones o cuerdas torcidas, un principio conocido como torsión, para almacenar y liberar energía. Cuando el arma se activaba, los tendones torcidos liberaban energía, lo que hacía que los brazos se movieran hacia adelante y lanzaran el proyectil con gran fuerza. Los romanos adoptaron y perfeccionaron la balista griega durante el apogeo del Imperio Romano. Estandarizaron el diseño, haciéndolo más poderoso y versátil. Las balistas romanas solían estar hechas de madera, metal y tendones, con un par de brazos horizontales conectados a las cuerdas torsionadas. Los romanos desarrollaron varios tamaños de balistas, desde versiones más pequeñas y portátiles hasta versiones más grandes y estacionarias. Una de las principales ventajas de la balista era su precisión. A diferencia de otras máquinas de asedio, como la catapulta o el trebuchet, que dependían más de la fuerza bruta, la balista podía apuntar con alta precisión. En la guerra de asedio, la balista se usaba a menudo para atacar las defensas enemigas, como muros, torres y puertas, debilitándolas gradualmente hasta que pudieran ser derribadas. El uso de las balistas perdió popularidad con la caída del Imperio Romano, pero su influencia continuó en el desarrollo de máquinas de asedio medievales y artillería. Los principios de torsión e ingeniería mecánica demostrados en la balista sentaron las bases para futuras innovaciones en armas y tecnologías militares que se utilizan incluso hoy en día. Máquina de vapor de Herón. Solemos pensar en los motores de vapor como máquinas de la revolución industrial, pero las personas construían dispositivos que utilizaban la energía del vapor mucho antes. La máquina de vapor de Herón, también conocida como eolípila, es uno de los primeros dispositivos registrados de este tipo y data del siglo I d.C. Este invento fue ideado por Herón de Alejandría. La eolípila se considera el primer motor de vapor primitivo y, aunque no tuvo aplicaciones prácticas en su tiempo, representa un hito importante en la historia de la ingeniería y el desarrollo de la energía del vapor. Consistía en una esfera metálica hueca, montada sobre un par de tubos horizontales que permitían que la esfera girara. Estos tubos estaban conectados a una caldera, generalmente una olla con agua, que se calentaba con fuego por debajo. Cuando el agua en la caldera hervía, el vapor se dirigía a través de los tubos hacia la esfera. La esfera tenía dos o más boquillas curvadas por las que salía el vapor. A medida que el vapor escapaba por las boquillas, se creaba una fuerza reactiva que hacía girar la esfera, de manera similar a como un motor a reacción moderno genera empuje expulsando gas. Este dispositivo demostraba los principios de acción y reacción, descritos más tarde en la tercera ley de Newton, donde cada acción tiene una reacción igual y opuesta. El vapor que salía de las boquillas empujaba el aire, haciendo que la esfera girara en la dirección opuesta.
Herón la consideraba más una curiosidad o juguete que un dispositivo de utilidad práctica. Se utilizaba principalmente para entretenimiento o demostraciones de la potencia del vapor, en lugar de realizar trabajos útiles. Es fascinante ver lo cerca que estuvo Herón de un avance tecnológico que podría haber revolucionado el mundo antiguo, pero, a pesar de eso, su invento siguió siendo mayormente una curiosidad teórica. El potencial de la energía del vapor no se realizó completamente hasta el siglo XVIII. Cuando ingenieros como Thomas Newcomen y James Watt desarrollaron motores de vapor prácticos capaces de impulsar maquinaria y medios de transporte. Astrolabio. El astrolabio es uno de los instrumentos más importantes en la historia de la astronomía y la navegación. Desarrollado hace más de 2000 años, se convirtió en una herramienta crítica para astrónomos, navegantes y eruditos durante la Edad de Oro del Islam, la Edad Media y el Renacimiento. Su invención se atribuye generalmente a los antiguos griegos, en particular al astrónomo y matemático Hiparco, que vivió en el siglo II a.C. Sin embargo, los eruditos islámicos perfeccionaron el astrolabio, ampliaron su uso y lo transmitieron al mundo occidental. El astrolabio es un dispositivo analógico complejo que puede considerarse como un primer ordenador analógico para resolver problemas relacionados con la medición del tiempo. Proyecto número 1. La máquina Vaux. La máquina Vaux es un transporte terrestre experimental temprano, desarrollado en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Representa un intento innovador de abordar los desafíos de la guerra de trincheras con un vehículo blindado móvil. Diseñada por el ingeniero francés Louis Vaux en 1914 y construida a principios de 1915, la máquina Vaux estaba destinada a moverse por terrenos irregulares en los campos de batalla, aplastar defensas de alambre de púas y superar obstáculos en el paisaje. El concepto de la máquina se inspiró en la inmovilidad y los peligros de la guerra de trincheras, lo que exigía el desarrollo de vehículos capaces de transportar armas, proteger a los soldados del fuego enemigo y maniobrar en terrenos difíciles. El diseño inicial de la máquina presentaba una estructura en forma de rombo con una única oruga superior, que recordaba a un tanque esquelético sin la armadura tradicional. Utilizaba un sistema de orugas único compuesto por 6 grandes orugas paralelas, dispuestas alrededor de un centro motorizado triangular, impulsado por un motor de gasolina de 80 caballos de fuerza. Esta configuración permitía que la máquina aplastara obstáculos como el alambre de púas y cruzara trincheras, demostrando su potencial para superar los obstáculos en el campo de batalla. A pesar de su diseño innovador, la máquina enfrentó serios problemas durante las pruebas, fue considerada demasiado frágil y lenta, con maniobrabilidad y dirección limitadas. Los informes destacaron problemas con la visibilidad, el ruido, la vulnerabilidad al fuego enemigo y la efectividad general en combate. Estas deficiencias llevaron a la cancelación del proyecto en junio de 1915, cuando los líderes militares buscaron alternativas más viables. En 1916 se desarrolló una segunda versión de la máquina Vaux, con un diseño más compacto y armadura adicional para el motor y la cabina del conductor. Esta versión actualizada intentó corregir algunas de las deficiencias del modelo original, incluyendo el control de dirección y la maniobrabilidad general, pero las pruebas revelaron problemas persistentes con la velocidad y la maniobrabilidad, lo que finalmente llevó a la cancelación del proyecto. Continuemos con el número 2. Ataque Bune. Los destacados barcos de guerra japoneses de los siglos XVI y XVII, los Ataque Bune, encarnaron los logros innovadores de la guerra naval de Japón durante el turbulento periodo Sengoku. Estos barcos, que eran los más grandes e imponentes entre las flotas costeras de Japón, se asemejaban más a fortalezas flotantes que a barcos de guerra convencionales. Desempeñaron un papel crucial en los conflictos internos del Japón feudal, donde los gobernantes regionales buscaban el control político y la unidad a través del dominio marítimo.
Estas embarcaciones, construidas en una era de intensa competencia entre los señores feudales, representaban una fusión de destreza naval y estrategia militar. A menudo, se fabricaban con revestimientos de hierro o superestructuras reforzadas, lo que las hacía resistentes al fuego de cañón y las flechas incendiarias. El legendario daimyo Oda Nobunaga supervisó la construcción de grandes ataques de hierro en 1578, conocidas como Teixen o barcos de hierro. Estos barcos, descritos por misioneros jesuitas, personificaban la ingeniosidad y las ambiciones de la ingeniería naval japonesa. Sin embargo, el apogeo de las incursiones de los ataques se alcanzó bajo el mando de Toyotomi Hideyoshi, quien encargó barcos totalmente recubiertos de hierro para la invasión de Corea. Estas embarcaciones, adornadas con elementos dorados y estructuras elevadas, dejaron una impresión duradera en los observadores, incluidos los testigos portugueses. A pesar de su impresionante apariencia, estos barcos acorazados enfrentaron problemas prácticos, como deficiencias estructurales que comprometían su durabilidad y navegabilidad. Su papel en importantes batallas navales, como el exitoso bloqueo en la desembocadura del río Kisu en 1578, subrayó su importancia. Sin embargo, las limitaciones de los ataques se hicieron evidentes durante la invasión japonesa de Corea, cuando se encontraron con una formidable resistencia de la flota coreana de Panokseon. La superior potencia de fuego y la estructura más robusta de los barcos coreanos expusieron las vulnerabilidades de los ataques Bune, destacando la naturaleza cambiante de la guerra naval en Asia Oriental. Número 3. Los barcos tortuga coreanos. El barco Tortuga, conocido como Jeobukseon en coreano, fue un notable buque de guerra utilizado por la Armada de Joseon desde principios del siglo XV hasta el siglo XIX. Este precursor del barco Tortuga apareció por primera vez a principios de los 1400 en una batalla simulada con un barco de guerra japonés mencionado en registros históricos. Sin embargo, estos primeros barcos Tortuga cayeron en desuso durante tiempos de relativa paz, solo para resurgir con un propósito renovado durante la invasión japonesa de Corea de 1592 a 1598. Fue durante este periodo que el almirante Ji San-sim, a quien se atribuye el diseño del mejorado barco Tortuga, empleó estos formidables buques con devastador efecto contra los japoneses. Uno de los misterios que rodean al barco Tortuga es su supuesto uso de revestimiento metálico. Aunque algunos relatos históricos sugieren armadura de hierro, entre los historiadores continúa el debate sobre la autenticidad de esta afirmación. Fuentes contemporáneas de la era de Ji San-sim no mencionan explícitamente la construcción acorazada, y las afirmaciones posteriores sobre armadura metálica pueden haber surgido de interpretaciones occidentales del siglo XIX. La estrategia defensiva del barco Tortuga también se vio reforzada por el uso de picos metálicos en su techo para disuadir los intentos de abordaje enemigo. Los picos, cubiertos con sacos de arroz o esteras, servían como un elemento disuasorio contra las tácticas japonesas. Equipados con poderosos cañones y arcabuces, los barcos Tortuga demostraron ser adversarios formidables en el combate naval. La inclusión de una cabeza de dragón en la proa, equipada con un proyector que emitía humo tóxico, añadió una dimensión psicológica a las tácticas de guerra del barco, infundiendo miedo en los adversarios japoneses. Número 4. Elefantes de guerra. El elefante de guerra, una majestuosa y temible criatura entrenada para el combate, desempeñó un papel decisivo en la historia militar antigua en diversas culturas y regiones. Estos enormes animales, guiados por experimentados maots, servían como formidables instrumentos de guerra, capaces de atravesar las filas enemigas, infundir terror y cambiar el curso de las batallas en la antigüedad. Los elefantes de guerra se utilizaron ampliamente, especialmente en regiones como la antigua India, donde jugaron un papel clave en importantes batallas. Estas colosales criaturas, con su inmensa fuerza,
podían destruir fortificaciones enemigas e infundir miedo en los corazones de los soldados. Aunque su uso fue intermitente en la antigua China, los elefantes de guerra se convirtieron en parte esencial de los ejércitos de los reinos históricos del sudeste asiático, demostrando su importancia militar duradera. Durante la antigüedad clásica, los elefantes de guerra se incorporaron a las estrategias militares de diversos imperios, desde la antigua Persia hasta los estados griegos helenísticos, la República Romana y Cartago en el norte de África. La visión de elefantes de guerra en el campo de batalla era un símbolo de poder y grandeza de esas antiguas civilizaciones. El Mahout, encargado de controlar y dirigir al elefante, desempeñaba un papel crucial en su entrenamiento, usando herramientas especiales como el Guad para enseñar a los elefantes a superar obstáculos, atacar enemigos y aplastar adversarios. Los elefantes de guerra servían para diferentes propósitos militares además del combate, podían transportar cargas pesadas y proporcionar una plataforma estable para que los arqueros dispararan flechas, ofreciendo una ventaja estratégica en la batalla. A pesar de su formidable reputación, los elefantes de guerra tenían notables debilidades. Cuando resultaban heridos o si su Mahout era asesinado, los elefantes podían entrar en pánico y causar caos en el campo de batalla. Tácticas ingeniosas, como cortarles la trompa o usar unidades rápidas de infantería ligera con lanzas, se empleaban para desorganizar a las unidades de elefantes en la antigüedad clásica. El legado de los elefantes de guerra subraya su valor histórico en el campo de batalla del sudeste asiático, donde su uso continuó hasta el siglo XIX debido a las características geográficas que favorecían su movilidad en comparación con la caballería tradicional. Incluso en contextos coloniales, como las fuerzas británicas en la India, se usaron baterías especializadas de elefantes para transportar grandes piezas de artillería de asedio por terrenos difíciles, demostrando la adaptabilidad de estas majestuosas criaturas en campañas militares.